Hemos estado hablando sobre la vida de David. Bueno, van a pasar la canasta también. Mientras tanto, yo voy hablando de esto. Hemos estado hablando sobre la vida de David. En este recorrido, eh, como yo les digo, he aprendido mucho. Se me han quitado una cantidad de cucarachas y amado, cosas que yo no sabía de este hombre. Eh, Ahí he ido, no sé, masticando, comiendo. Y bueno, algunas les voy a compartir en el día de hoy. Estuvimos hablando de las esposas de David, las más famosas, usted recuerda, eran Mical, Bexabé, ¿y cuál era la otra que era famosa? Abigail, exacto. Son las tres más conocidas, pero el hombre, esposa, tuvo más. Que ahí vamos a mirar un cuadro donde podemos ver. Y tuvo concubinas, el hombre era inquieto también. Y además de eso tuvo otras esposas según el registro bíblico. Y bueno, estuvimos hablando de todo eso, qué nos enseña cada una de esas tres esposas en el tema del manejo familiar, las dinámicas y las consecuencias de cómo él las manejó, los problemas que tenía David, que traía David. Eso no fue que cayeron del cielo, él los traía, los desarrolló, y la misericordia de Dios trabajando con eso para que él pudiera enderezar su senda, y que en la Biblia pudiéramos ver el testimonio de estos hombres y pudiéramos pedirle al Señor, trabaja con nuestra vida también. En el día de hoy vamos a hablar de los hijos de David. Hoy no voy a abordar, bueno, ya el tema de las esposas lo toqué, pero quiero hablar sobre el tema de los hijos de David, que también bien interesante. Ahora miro los fundamentos, pero ahí en ese cuadro podemos ver las esposas de David. Incluso allá al final dice otras esposas y concubinas, y también tuvo otros hijos con las otras esposas y con las concubinas que no están registrados en la Biblia. Pero los que se conocen, los que han sido mencionados, son esos que están ahí. Esposas están Mical, Ahinoam, Abigail, Maca o Macat, Yagüí, Abital, Egla, Bexabé. Esas son las que se conocen los nombres. Y bueno, como yo les venía diciendo. Pero de donde estuvo el linaje hasta llegar a Jesús fue Bexabé, Salomón, Roboán, Sedequías, etcétera, etcétera. 15 generaciones, más o menos. Pero bueno, ahí está. Hay un error ahí, bueno, hay varios, pero uno de los errores es que si usted ve, después de Mical dice Ahinoam y dice Ampón. El tipo era un Ampón, pero el nombre de él no era Ampón, era Amnón. Ahí como que en vez de la P esa es una N, pero el tipo era un Ampón también. Ok, entonces esa era la familia del bendecido David, ¿okay? Yo les conté alguna vez que cuando yo me convertí al Señor, nuestra iglesia tenía mucho, bueno, todo el ADN de nuestra iglesia, de nuestra denominación, tiene que ver mucho con la adoración, con la alabanza y el fluir profético y todas estas cosas que a veces ustedes dicen, oye, ¿por qué se quedan ahí dando vuelta en un pedacito de la canción? Es parte de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué cantan en lengua? ¿O por qué se ponen a hablar? Si estamos cantando, es parte de todo eso que traemos. Pero y cuando yo estaba comenzando y yo que veía todo eso, yo decía, Señor, yo quiero ser como David, ser un adorador y todas estas cosas. Y cuando uno comienza a ver la vida de David, y de bueno, tampoco así, Señor, tampoco así. Eh, Como les decía yo, y es una realidad, a veces uno tiene trabajo para hacer feliz a una sola esposa. ¿Sabes? Imagínate, 8 concubinas y otras cosas. Yo no sé cómo esos manes tenían cabeza para todo eso. Pero el tema es que precisamente de eso se ven las consecuencias en los hijos, en las generaciones, todo lo que sucede después. Hoy, pues quisiera inicialmente mirando Primera de Crónicas, capítulo 3, ya lo hemos leído, que más o menos habla algo de todo esto. Es uno de los fundamentos que utilizamos el día de hoy. Primera de Crónicas, capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los hijos de David.
que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón. ¿Se da cuenta? No era Ampón, era Amnón. Y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón y su madre fue Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto fue Adonías y su madre fue Hagit. El quinto fue Cefatías y su madre fue Abital. El sexto fue Itream y su madre fue Egla, esposa de David. Estos 6 hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y medio. Y luego David reinó otros 33 años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaban Samúa, Sobat, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Bexabé, la hija de Amiel. Además, David tuvo otros 9 hijos, Ibar, Ilisúa, Elpeliet, Noga, Nefet, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet, bueno, entre todos ellos. Estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que nacieron con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Fíjense, la hermana de ellos fue Tamar. Okay. Entonces vamos a Samuel. Segunda de Samuel también. Capítulo 13. Dice, ahora bien, Absalom, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Fíjate, no dice mi hermana, hermana de Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo, y cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida, mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Y cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado, para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Y luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí todos, así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora tráeme la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar, no dijo, pero eso lo digo yo. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirían que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. Y de pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llevó a odiar aún más de lo que la había amado. Y vete de aquí, le gruñó. No, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora es peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a un sirviente y le ordenó, echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Y Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza
y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿verdad que Amnón estaba contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así que pues Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Y cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de eso con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que había hecho a su hermana. Déjalo hasta ahí. De pronto hacemos referencia a lo que continúa más adelante. Bueno, un cuadro bien difícil, no muy agradable dentro de las cosas, pero vuelvo y digo, la Biblia permite ver todos estos escenarios, no le oculta nada a nadie para que nosotros podamos aprender de los errores y de todas las cosas que suceden en estas familias de la Biblia. Y cómo Dios, a pesar de todo, su misericordia está sobre nosotros. Ahora, en el contexto yo les recuerdo, David era rey, había traído unidad en ese momento, prosperaba la nación hebrea donde David estaba, eso prosperaba, unió el pueblo de Dios que estaba dividido. Y bueno, ya usted sabe, había sucedido lo que pasó con Urías y con Betsabé. En el capítulo 12, Natán confrontó por eso que había sucedido y se le señalaron las consecuencias de su pecado. Capítulo 12, de los 11 al 12. Quiero recordarlo porque es pertinente con lo que estamos hablando. Dice en el versículo 11, bueno, desde el 10, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Oiga eso, desprecio allá, desprecio acá. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas y a la vista de todos. Y tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Consecuencias de violencia, consecuencias en la familia, por el pecado que cometió David. O sea, y era un hombre de Dios y se arrepintió, etcétera, etcétera. O sea, como yo les decía, Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado las tuvo que ver generación tras generación, hasta donde él alcanzó a ver. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros cometemos un pecado, una falta, voy a poner un ejemplo. La pareja de noviecito que tiene relaciones sexuales y, ay Señor, ahora me di cuenta que no podemos, Señor, perdóname. Y el Señor te perdona, pero las consecuencias quedan ahí, aunque tú no las percibas, como usted sabe que la sexualidad fue diseñada para atar, para amarrar a la pareja, fue diseñada para eso. Entonces, por eso es que tú cuando tienes relaciones aquí, tienes relaciones acá, estás enredando, no te estás amarrando, te estás enredando por todos lados y estás trayendo a tu relación matrimonial todos los enredos de antes y todos los enredos después. Eso fue diseñado para atar, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué estaba hablando de esto? Ok. Entonces, las consecuencias de las cosas que uno hace por fuera de la voluntad de Dios, fuera del diseño de Dios para nosotros. Ahora, todas estas consecuencias, aunque fueron muy duras, también fueron una enseñanza para ellos, para el pueblo de Israel y para nosotros. Ahora, usted sabe, aquí hay un primogénito y en el primogénito uno siempre guarda esperanzas. El primogénito de David era Amnón. Ese fue el primogénito, fue el mayor. Dice Jimmy Swaggart, en la Biblia está comentada que Amnón tenía posiblemente 22 años, Absalón tenía 20 y se cree que Tamar tendría tal vez 15 años. Y Salomón en ese momento tenía como 2 añitos. Eso era más o menos. Y ahí en ese momento, ahí es donde me golpea este tema porque David tenía 53 años, así como yo tenía 53 años. Y yo estoy estudiando esto y Dios mío, es misericordia, estoy llorando por mis hijos, Señora.
etcétera, etcétera. Uno está estudiando esto, hay cosas que conectan y uno dice, Dios mío, ¿cómo conecta esto conmigo? Yo les había dicho que el día de hoy iba a hablar de Absalón y yo había preparado todo, pero yo sentí que había algo antes de abordar a Absalón, había algo, y ese algo es Amnón, hablarles del primogénito. Poco se ha estudiado de él, o lo que se sabe es muy poco, y yo también estoy recogiendo y compartiendo lo que aprendí, no es un tratado sobre la vida, no, sino lo que puedo compartir en el día de hoy. Amnón significa fiel, estable. Entonces, fíjate, cuando uno tiene su primer hijo, ¿qué quiere uno? Que toda la familia sea fiel o que los hijos sean fieles y estables. Hay un comentarista que dice que David le puso a todos sus hijos nombres simbólicos de lo que él quería ver en su nación, pero sus hijos hicieron todo lo contrario a lo que decían sus nombres. Y este es un ejemplo. Este es el primero, Amnón. Por ejemplo, el otro que es Absalón significa el Dios que trae paz. Y Absalón fue lo más violento y las divisiones y todo lo contrario a lo que realmente David quería de sus hijos. A veces nosotros deseamos cosas de nuestros hijos, pero las decisiones de nuestros hijos son diferentes muchas veces de las que nosotros queremos. Y a veces le insinuamos, oramos por nuestros hijos. ¿Me entiendes? Y este es un ejemplo de eso con la vida de David. Un ejemplo también en el caso de mis hijos. Yo quería que ellos fueran futbolistas y ellos jugaron fútbol y cuando dijeron, yo quiero taekwondo, fue taekwondo. Mijo, pero mira, que yo quiero que te abran eso para que te abran puertas en la universidad. Yo quiero taekwondo. Y entonces, bueno, taekwondo. Y el otro dejó el taekwondo por ese tema de lo que él llama las volteretas esas, eso tiene un nombre ahí, y eso es lo que les gusta a ellos deciden, pero lo que uno quisiera para ellos es otra cosa, ¿cierto? A mí me hubiera gustado que de pronto uno de mis hijos, a pesar de que yo no estoy ejerciendo mucho el derecho, que alguno fuera abogado, fuera para mí fácil encaminarlos, abrirle puertas, presentarles amigos, pero ninguno de mis hijos quiere saber nada del derecho. Ya usted sabe, Mateo es casi ingeniero y el otro se apasiona por todo este tema de los audiovisuales, de las imágenes y todo eso. Entonces, uno quisiera impartir a los hijos una cosa, uno quisiera que los hijos, pero ellos toman decisiones. Y este es un ejemplo. Amnón, teniéndolo todo, él tomó sus propias decisiones. El papá quería que fuera fiel, estable, responsable, que le diera estabilidad al reino, porque él era el primogénito, el primero de los hijos. Pero resulta que Amnón, con lo que hizo, al contrario, generó un caos completo en su familia y en la nación que estaban ya ellos reinando. Ahora, Amnón nació en Hebrón. Hebrón había sido varias veces capital. En este momento cuando él nace, la capital era Hebrón. Él nació en un lugar principal, estratégico para la nación. Mira, todo. Primer hijo y en un lugar céntrico y estratégico. Tenía todo para ejercer un gran gobierno. Pero, bueno, usted sabe lo que leímos, no fue así. Su madre, Ahinoam, ese Ahinoam quiere decir hermosura del hermano o hermano de amistad. Ese fue el nombre que le pusieron a la mamá. Se mencionan varias veces. Era Jezreelita o de Jezreel, lugar que significa plantado o puesto por Dios o semilla de Dios también. Era un lugar que hacía parte de la provincia de Judá. Todo encajaba perfectamente para que Amnón fuera una bendición y fuera de bendición. Entonces, pero bueno, usted sabe, a pesar de todo, Ahinoam pasa desapercibida. No la mencionamos mucho, pero usted recuerda que cuando este señor David se había casado con Mical, la dejó por allá tirada, le pone el ojo a Abigail, una mujer hermosa, sabia, pero dice ahí el relato que también se casó con ella.
O sea, no le bastó a Abigail. Entonces andaba David con sus dos mujeres, porque la otra la dejó tirada. Entonces andaba con sus dos mujeres, Ahinoam y Abigail. A donde iba, en el desierto, huyendo, todo, con sus dos mujeres. Y sabe, no le bastó eso. Ya vimos, 8 mujeres, otra concubina. El tipo era inquieto. Y lo vimos el domingo pasado. Tiene que ver también con las crisis, con las deficiencias que David, siendo un hombre de Dios, tenía. Y que desafortunadamente no solamente las transmitió o las enseñó a sus hijos, sino que los hijos la multiplicaron. Mientras él tuvo 8 esposas o 9, tal vez, ¿cuántas tuvo Salomón? Mientras él, así como con maña, obtuvo a Betsabé, aquí tenemos otro caso y otros casos en los otros hijos. O sea, lo que él hizo se multiplicó en sus generaciones. Y por eso nosotros tenemos que estar apercibidos de que lo que nosotros hacemos, nuestros errores, no quedan ahí. No quedan ahí. Por eso tenemos que pensar, pues, pensar con esta cabeza, voy a decir otra cosa que se va a vivir feo, pero pensar con esta cabeza antes de, con las emociones y con las hormonas también, antes de tomar decisiones y hacer cosas que van a traer consecuencias para nuestra familia. Ahora, la situación de Tamar y sus hermanos. El evento se encuentra con una conexión directa con Absalón. De hecho, la gente cuando piensa en este capítulo 13, se enfoca en Absalón y en Tamar. Y usted ve todo el resto del capítulo 13 en adelante, el personaje principal es Absalón. Pero resulta que hay algunas cositas que de pronto por ese énfasis perdemos de vista. No sé si de pronto usted algunas cosas como que no le cuadran dentro de la historia. Pero bueno, quiero decirte, esta situación ocurrió en el mismo palacio, en la casa de David. La violación de Tamar no fue afuera, fue dentro de la misma casa de David. Entre hermanos era prohibido relaciones matrimoniales y sexuales, y aún más porque ella era virgen o estaba disponible para el matrimonio. Pero bueno, eso ocurrió. Hay una cosa interesante de todo esto. Dice en el capítulo 13, versículo 1, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. ¿Cómo entendía yo la cosa? Así como está en el cuadro. Uno lo ve así y uno dice, David tuvo 2 hijos con Maca o Macá. Sus 2 hijos fueron Absalón y Tamar, pero no es así. Tamar no era hija de David. Tamar no era hija de David. La historia judía dice, cuando ellos salían a la batalla y vamos a decirlo de esta manera, eran líderes y todas esas cosas, y veían una mujer que les gustaba, tenían derecho a llevársela. Y si ellos se sentían bien, se casaban. Ese era un privilegio que tenían los soldados. David lo tuvo. Entonces se cree que así fue que él se encontró con Maca o Macat, y cuando él se va a vivir con ella, Tamar ya había nacido. O sea, Tamar era hija de otro hombre. Pero cuando él se casa con ella, que después viene Absalón, entonces Tamar pasa a ser como hija de él, hijastra. O sea, realmente, Tamar no es hermana de Amnón. Los que son hermanos son Absalón y Amnón, y Absalón y Tamar. Pero Tamar y Amnón no eran hermanos, eran hermanastros, por llamarlo en términos de hoy. Y por eso ocurrió todo esto. Yo no entendía esto
sino escuchando unos judíos estudiando este tema, las confusiones que hay. Ellos estaban explicando, por eso es que dice aquí así. Por eso es que, fíjate, el encabezado dice, Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano. O sea, parece que fuera Amnón el medio hermano de Tamar, pero no, era medio hermano de Absalón. Entonces, por eso es que ocurre toda esta dinámica. Y por eso al principio no era bien visto. Pero por eso ella le dice, si tú le dijeras a mi padre, a David, ¿cómo así? Su padre adoptivo, porque David la había adoptado. Entonces nosotros, si tú le pidieras que nos casáramos, él lo autorizaría. ¿Me entiendes? Por eso, aunque no eran hermanos biológicos, sino hermanos de crianza o de adopción, por de alguna manera. Y por eso ahí era viable que David hubiera autorizado el matrimonio de ellos dos. Es una situación ahí que uno solo entiende, por eso. Pero Tamar, según la tradición, era, bueno, ahí dice, una mujer muy hermosa. Y la mamá de Tamar también. Por eso fue que cuando David la vio se impactó, porque era una mujer, o sea, ya dijeron que Abigail era una mujer hermosa, Betsabé era una mujer hermosa, y esta Tamar, la mamá de Tamar, Ahinoam, también era una mujer muy, o sea, el tipo tenía buen ojo, ¿me entiendes? Y era el rey, acuérdate, rubio, era el que mataba a los gigantes, era el papi champú ahí, ¿no? Que podía hacer, eso podía, y todo el mundo le respondía. Entonces, precisamente quien le ponía el tate quieto a él, a sus excesos, era Dios. Porque era un hombre, David también era un hombre emocional. Entonces, aquí vemos a un hijo también emocional, donde la pasión fue tan desenfrenada que llegó a violentar a su hermana. Ahora, es interesante porque Amnón, el primogénito, cuando uno ve todas estas cosas, uno dice, pero este man tenía una mente débil. Y también uno al final dice, ¿cómo este man podía ser el rey de Israel? O sea, hubiera sido un desastre total. Un hombre que se dejaba llevar por sus pasiones momentáneas. Y hasta dónde esa pasión momentánea, mira, la pasión del papá llevó a mandar a matar a Urías. Y acá, la de este muchacho, a violar a su hermana de crianza, la que se había levantado con él. Y es que ese cambio también es como complejo, ¿cierto? Esa transformación ahí, una cosa que lo deja a uno pensar muchas cosas. Pero también, fíjate, estoy hablando de un hombre con una mente débil, también un hombre influenciable. Él se enamoró, yo no diría que se enamoró, porque para mí el amor es otra cosa. Él se obsesionó con esta chica, con Tamar. Y ¿qué ocurre? Viene el otro, fíjate, se obsesionó tanto que comenzó a enfermarse. Lo vieron deprimido, demacrado. Este tipo estaba dándole cabeza al tema, dándole cabeza a Tamar. Y todo el mundo se dio cuenta que este tipo estaba pasando por una crisis. Fíjate, es diferente cuando alguien está enamorado. Cuando alguien está enamorado y tú le ves la cara, lo ves ido, lo ves feliz, lo ves no sé qué cosa. Pero este tipo era deprimido, alterado. O sea, era una obsesión enferma. Ahora, es interesante porque yo digo que es influenciable porque aquí llega este primo de él, que dice el texto que era un hombre, ¿cómo lo describen ahí? Astuto. La palabra astuto ahí es un hombre inteligente, un hombre recursivo.
y coge él es el que le dice qué es lo que tiene que hacer. Pero cuando alguien te está diciendo qué es lo que te tienes que hacer y tú tienes principios correctos, ¿qué es lo que tú haces? No. Oye, ¿cómo se te ocurre? Pero eh, esta persona lo influenció de tal forma que él captó la idea y la maquinó y se metió en la película, en la trampa, para que su hermana, su hermanastra cayera. Amigos, influenciadores, personas que traían ideas eh, que a veces son destructivas. Te pongo un ejemplo. eh, Algunos de los chicos estos que han capturado porque han disparado dentro de los colegios, ¿de dónde nacieron las ideas? Fueron influenciados por videos, fueron influenciados por información, por muchas cosas que reforzaron sus vacíos, sus debilidades y los llevaron a cometer atrocidades como es entrar a un colegio con una ametralladora y comenzar a disparar. Entonces, y eso es interesante porque, bueno, dentro de la mecánica esa, eh, siempre hay ¿cómo decirlo? Una mente fuerte y una mente débil. La mente fuerte es la que manipula, la que dice qué es lo que tiene que hacer, y la mente débil termina haciendo lo que el otro hace. Eso la gente que maneja eso siempre busca, cuando ve ese tipo de actividades, no solamente busca al ejecutor, sino al que craneó la cosa, el determinador y ¿cómo se llama? Eso se llama eh, autor intelectual, pero eso tiene otro nombre en el derecho penal. Entonces, el que cranea la cosa y el que ejecuta. ¿Me entiendes? Y la gente no se da cuenta cómo es influenciada, y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, a través de los videos, a través de la información que vemos en la televisión, a través del comercio, ¿cierto? Eh, Tú te lo mereces, usa tu tarjeta de crédito, utiliza el cupo, no sé qué cosa. Entonces el que es débil dice, ay, si es verdad, oye, yo me lo merezco, no sé qué, yo tengo el cupo ahí, ¡chan! Endeudado por el resto del año. Pero, o cuando te llaman, yo recuerdo una vez, y ellos saben por qué lo hacen. Una vez me llamaron a estas cadenas de venta y me dijo, me estaba vendiendo un tour, un viaje. Y yo le dije, bueno, me parece interesante. Llámame otro día y yo converso con mi esposa a ver cómo cuadramos, a ver si nos suena. Y usted no puede decidirlo. Usted necesita de su esposa para tomar la decisión. Mira la presión, ¿viste? Y yo le dije, no, yo no necesito, pero todo lo hago de común acuerdo. ¿Sabes qué? Vamos a cerrar esta conversación. Yo colgué. Pero fíjate la estrategia. Puyan tu hombría, usted puede, usted es el macho, y el que tiene la mente débil dice, ay, sí, pero no, yo la voy a decidir, yo no necesito a mi esposo, y termina quebrado ahí. Entonces, dentro del medio vamos a encontrar gente que quiere influenciar, que quiere dañar, que quiere destruir, y hay mentes que aceptan ese tipo de información y terminan haciendo lo que no deben. Pero vuelvo y digo, todo tiene que ver con mentes débiles y formación con vacíos. Ahora, el manejo que le da a esa situación deja ver que Amnón no podía controlar sus emociones. Hoy, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo dice que nos da dominio propio. En el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, uno de los frutos es precisamente la templanza, el dominio propio. Cuando yo veo, yo puedo decir no. Pero cuando yo no puedo decir no, es porque tengo este problema. Tengo debilidad, tengo lo que llaman falta de carácter o de decisión, que frente a otro, yo digo, ay, sí, sí, es verdad. Y termino haciendo lo que otra persona quiere que haga. Ahora, es interesante porque
aquí hay una pregunta, ¿de quién nos dejamos influenciar? ¿Cuál es el rol de nuestros amigos en nuestra vida o en nuestra familia? ¿Cuál es el rol de ellos? ¿Me entiendes? Pero en el caso de Amnón, era más importante esta persona que estaba reforzando lo que él quería que una persona que de pronto le hubiera abierto los ojos o lo hubiera aconsejado. Por ejemplo, la Biblia dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Si tú buscas el lado a la gente que es necia, a la gente que es problemática, tú vas a terminar en problemas. Proverbios 18:24, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. ¿Me entiendes? Cuando te advierten, hay gente que precisamente por estas cosas te dice, mira, no, y tú dices, tú no me entiendes. Tú no me entiendes, porque siente que esta persona le está diciendo algo contrario a lo que él quiere. Pero resulta que el que te dice que no es tu amigo, es el que te está evitando que te metas en problemas. También dice en el Nuevo Testamento, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si te rodeas de personas que tienen malas mañas, malas costumbres, o sea, uno lo ve mucho ahora, el vocabulario, uno oye a la gente hablando y las malas palabras, y eso es el medio donde están. Han terminado replicando y ya las toman como normal, por el medio donde están hablando, donde están conversando. Termina uno con el mismo lenguaje de ellos. Fíjate, todo lo contrario, cuando encontraron a Pedro, que había negado a Jesús, le dijeron, tú estabas con el Galileo. No, yo no. Tu forma de hablar te delata. Hablaba como el Galileo, hablaba como Jesús. ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Me entiendes? Eso va a hablar que hay en tu corazón y también las cosas de las que te estás rodeando. Dice también Proverbios 27, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Sí, yo recuerdo cosas de travesuras cuando yo estaba en el colegio. Yo tenía un amigo, él y yo estábamos dentro de los 5 mejores estudiantes del salón y todas esas cosas, éramos muy responsables. Pero él era mucho más sano que yo. Entonces, ahí en el curso había una, que se había vuelto mi amiga, una chica que era traviesa, bien traviesa la chica. Entonces, vamos a suponer que se llamaba Petra, entonces estaba hablando con Petra y él me dice, ay, ese amigo tuyo, sí, tiene una cara usted sabe lo que dicen. Y yo le decía, sí, él es sano, tal, pero él necesita, uno se le ocurren cosas, pero él necesita una mujer que lo avispe como tú. Sí, ¿verdad? Déjalo allá, dile que se vaya para el baño, entonces qué cosa. Y efectivamente, hey, amigo, por no decir el nombre, mira que te vayas para el baño, que alguien te está esperando. Y ella pidió permiso y se fue para el baño y le pegó una encerrona y ese pobre pelado se orinó del susto, no sé qué cosa, y después venía, y yo le dije, bueno, así es la vida, amigo, así es la vida, víspate que no sé qué cosa y tal. Y cada vez que podía, amiga, vámonos para la casa y cada vez que él la veía, yo le decía, tienes que superar eso, tú eres un valiente, tú eres no sé qué cosa. Mira la forma de avivarlo, entre comillas, de poner, amados, pasaron 2 años. Si tú supieras el malandro que se volvió ese pelado, después no lo podíamos controlar. Estaba hablando con Alex, yo estudié en el famoso Instituto Pedagógico del Caribe, que le decían el pedaflógico, y le decían también el arca de Noé, porque ahí llegaban todos los animales. Y entonces todos los que perdían el año en todos los colegios, para allá iba. Y bueno, entonces el colegio no era precisamente que llegaran los santos ahí había de todito, como dirían ahora. Y o sea, y yo hablaba con las chicas de allá y esas chicas eran
tremendas. Entonces, bueno, para no cortar, seguir contando historias que no edifican, pero el punto es con qué te rodeas, cuáles son los consejos, ¿me entiendes? De qué te dejas influenciar, ¿me entiendes? Que está alrededor tuyo, ¿me entiendes? Porque eso va a generar tus reacciones, va a mostrar lo que hay en tu corazón. Y yo siempre he dicho algo, cuando tú estás frente a una mala compañía o una mala influencia, esa persona no es que te dañó, esa persona sacó lo que había en tu corazón. Eso estaba ahí hace rato, sino que no había salido. Y esa persona provocó, digamos, el ambiente propicio para que sacara lo que estaba ahí en tu corazón. Y eso pasó con este hombre que por dentro y no se controlaba, por eso era que se sentía enfermo y la veía y se ponía mal. No sabía cómo hacer, pero llega este y le dice, mira, tramemos, invítala a tu cuarto, no sé qué, le dices a tu papá que te la mande, que tienes enfermo, que estás enfermo. Dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Tú mismo puedes terminar enredado con esas cosas. Entonces mira lo que dice la Biblia. La Biblia nos advierte sobre las malas compañías, sobre los malos amigos. Pero todo lo contrario, también nos anima a tener buenos amigos, rodearnos de gente que nos edifican, que nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que se supone que uno encuentra en la iglesia. Gente que también, yo te digo, siendo un paréntesis, pero conectándola con este tema, el jueves que tuvimos la reunión de hombres, yo los escuchaba y yo me sentí muy redargüido, porque yo dije, Señor, cuánta necesidad había y cuánto tiempo esperé para que esto comenzara. Yo de verdad que me siento apenado, pero bueno, sé que es el tiempo de Dios para esto, para este grupo de hombres y bueno, todo lo que va a estar, lo que está arrancando con los hombres, ¿cierto? Las soledades, los vacíos, las luchas, todas estas cosas que como hombre también tenemos. Pero qué bueno que podemos rodearnos de gente que también está luchando, pero que nos dice, sí puedes. Yo te digo, ahí encontré, yo lo sabía, pero verlo ahí, ver a Esaú fluyendo, yo no sé si usted sabe, Esaú fue pastor antes que yo. Y él está aquí con nosotros, pero de pronto usted no lo ve, pero Esaú fue pastor antes que yo. Y tiene su recorrido como ministro y todas esas cosas, pero bueno, y oírlo con sabiduría. También, otro que también tiene más tiempo en el Señor que yo, mi amigo allá, Edwin también, que también puede ser un día pastor, no sé. Oírlos, yo los escuchaba a ellos, a Gabriel, a Alex, bueno, a Carlos, y a Jaime. Yo decía, Dios mío, cuánta sabiduría, cómo nos podemos entre todos animar unos a otros. Necesitamos de esas compañías que nos animan, ¿me entiendes? Que nos desafían a seguir creciendo, que nos dicen, mi hermano, yo también he flaqueado, yo también necesito ayuda. Y podemos empujarnos y ayudarnos a salir adelante. Pero Amnón no contó con eso. Amnón contó con un amigo que le dijo, mira, ¿tú quieres tener eso? Haz esto. Crea una trampa y obtén lo que tú quieras. Una persona inmadura encuentra gente que siempre le está diciendo, tú tienes la razón, haz eso, sin importar las consecuencias. Una persona que te ama y madura te dice, hey, no, estás equivocado. Dice la Escritura, que el necio ve el mal y se aparta. ¿Me entiendes? Y eso hacen los amigos que te ayudan a crecer, te ayudan a apartarte de eso. Ahora, es interesante alrededor de toda esta historia, algunas cosas. Yo estaba buscando por qué, tratando de entender lo que estaba en la cabeza de Amnón,
encontré una página de una universidad en México ellos han hecho estudios profundos sobre el tema de la violación. Y dice que es el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de México. Ellos informan que en casos donde la víctima es menor de edad, en este caso Tamar tenía 15 años, se cree, el 90% de los agresores son familiares o cercanos a las niñas o a los niños. Y eso se sabe, o sea, hay que tener, o sea, uno está buscando, no le acepten nada a nadie en la calle, y resulta que a veces el gran potencial de los violadores están cerca. También dicen que hay un porcentaje que está entre los vecinos, personas que rodean las casas. Entonces uno tiene que tener cuidado de cómo, de lo que entra, de lo que está en la casa de uno. Yo quiero decirte algo, está el tema, los varones debemos ser como unos radares para nuestros hogares. Pero ¿qué ocurre con David? David estaba más preocupado con trabajar, con ganar reinos, con esto, con aquello, que cuidar su hogar. Bueno, y también porque en la cultura judía, en ese momento, las mujeres eran las que se encargaban de ese rol, ¿me entiendes? Y yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, lo digo en la época en que yo viví con mi papá. Mi papá tenía un ojo, o sea, mi papá veía a alguien y tenía su ojo con ese man, ta. O sea, él tenía un radar en el ojo, pero él pasaba por fuera en los 12 años que él vivió con nosotros. Pero yo te voy a decir una cosa, una persona que desarrolló un radar más eficaz fue mi mamá. Y mi mamá de medio oía o sentía que uno no se movía. En mi casa, el salón de belleza de mi mamá estaba en lo que era el garaje. Y ella estaba trabajando acá y cuando no nos oía, ella dejaba todo tirado y iba a ver qué estábamos haciendo. Alguna cosa estábamos haciendo. Una vez, entre tantas anécdotas, una vez mi mamá se estaba peinando a alguien y se inquietó, no nos oyó y se fue para el patio. Nosotros vivíamos en una casa grande, tenía patio y traspatio. Y en el traspatio había un palo de guayaba grande. Y nos habían llevado al circo. Y en el circo habíamos visto una mujer que se guindaba del trapecio de cabeza y el tipo la agarraba por el pelo y todas esas cosas. Entonces en el patio de mi casa había un palo de guayaba grande y yo había hecho un hueco abajo. Entonces eso quedaba. Entonces cuando mi mamá llega, encuentra a mi hermana en el trapecio. Y yo a punto de saltar. Y mi mamá dijo, oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué vas a hacer? Sí, no, mami, nada, estamos jugando al circo. Ella va a hacer así, se va de cabeza y yo la agarro por el pelo, como en el circo. Amados, otra fuera la historia si mi mamá no hubiera ido al patio. ¿Me entiendes? Entonces, yo te digo, son cosas que a veces no nos percatamos, pero esto es una realidad, ¿me entiendes? Hay personas tan preocupadas en su desarrollo personal que se olvidan de los hijos, de las hijas. Y ellas están ahí para que cualquiera pueda agredirlas. También indica que el 58% de los pedófilos y el 30% de los violadores conocían previamente a sus víctimas, porque eran vecinos, porque eran compañeros de colegio o alguna cosa, los habían visto. Tamara era una joven muy sana, no tuvo barreras, era su hermanastro con quien se había criado, confiaba en él, mientras que el otro, influenciado por este malandro, por este ampón, como decía el error aquel, la violentó. Dice el texto, él tenía más fuerza que ella y ella se resistió, diferente a lo que pasó con Betsabé. Ven acá, mi amor, y y ella se acostaron. Pero en cambio esta pelada se resistió. No. Y dice el texto que como él tenía más fuerza,
Literalmente no dice la accedió, no la violó. La violó. Y, amado, habían pasado algunas cosas, incluso con la mamá de Tamar pasó algo en la guerra, como yo les decía, tal vez David vio a la mamá de Tamar, como era un soldado, se le permitía acercarse y hasta tener una relación con ella. Si las cosas cuajaban, podían pasar al segundo paso, que era casarse, solamente en ese escenario. Y parece que fue, como yo les decía, eso fue lo que pasó con la mamá de Tamar. Eh, pero fíjate, si las cosas funcionaron, los dos decidieron casarse. Pero acá no. Acá, cuando este hombre la violenta, ella queda ahí en la casa, ahí en el cuarto con Amnón. Y Amnón, ese giro tan sorpresivo que ocurrió, y la quiere lanzar, sacar del cuarto y todas esas cosas, de la casa y todas esas cosas. Y ella dice, si me sacas es peor. Porque tal vez, conociendo la ley, si él hubiera pedido perdón y hubiera hablado con David, David le hubiera permitido que se casara con ella, a pesar de que la violó y todas esas cosas. O sea, ella hubiera ido al matrimonio con los traumas de la violación. ¿Me entiendes? Pero Amnón estaba endemoniado. Para mí, no lo dice la escritura, pero estaba endemoniado, estaba atormentado a tal forma que cambió ese gran amor o esa cosa que existía por odio. Y viene el otro tema, el tema del trauma que generó en Tamar. Ahí lo dicen, yo sé que ya estoy desfasado, pero aquí dice, en esta porción, esta parte, dice, entonces ella rasgó su túnica, echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. Esa palabra llorando era dando gritos. El trauma de la violación es una cosa difícil. Y esta mujer sale tan afectada, tan traumada, que su hermano la vio y se dio cuenta de lo que había pasado. Y esta escena, el que no conoce la parte que sigue, dice, oye, Absalón le dijo, quédate callado, es como nuestro hermano. Así pasa en muchos hogares, se tapan, pero resulta que Absalón tenía en su cabeza, eso se pueden ver en la parte siguiente, durante 2 años envenenando cómo iba a matar a su hermano. Hasta que por fin hizo una treta y lo mató. Eso es lo que sigue en el relato. Él no se quedó quieto, se la trajo para la casa a cuidarla, pero él estaba tramando cómo iba a matar a su hermano. Mira todo lo que desencadena el problema de Amnón. Alguien que lo tenía todo para ser el gran rey de Israel. Amnón, un hijo que tenía todo para ser, era el primogénito que menospreció lo que se le dio, como Esaú. ¿Usted se acuerda? Por el plato de lentejas también, por la emoción, por lo de ahora, no pensaba en el futuro. Y lo de ahora lo destruyó. Hay una porción en Eclesiastés capítulo 10, dice en esta versión, me gusta más como dice en Reina Valera, pero no tuve tiempo para usarla aquí. Dice, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Hace años yo dirigía un grupo de alabanza, y se llamaba el grupo interdenominacional. Todos éramos ministros de todas las iglesias. Yo era soltero y había una de las chicas que estaba ahí, tenía una voz preciosa, una corista, y había como un feeling ahí, pero hasta que un día yo me sentía solo y yo decía, le voy a soltar a los perros, esta noche voy a hablar con ella, no sé qué cosa, y vamos a hablar, y estamos esperando, y estábamos ensayando, y yo estaba esperando a ver cuándo nos quedábamos solos. Y uno de los chicos del grupo de alabanza
se me acercó y me dijo, te hemos visto como un hombre sabio. Siento de corazón decirte, y me leyó la porción. O sea, un desenfreno esa noche ahí, soltar a los perros, como dice uno ahí, hubiera dado todo el testimonio que se había construido durante años. Amado, y usted sabe, el tema ese del testimonio, usted sabe lo que usted demora para recoger los pedazos. Si es que puede, como dicen, eso es como la leche derramada, después que se riega, no hay forma de recogerla. Y yo siento en mi corazón decirte, amado, tenemos que pensar, meditar sobre las decisiones que tomamos. ¿Cuándo las tomamos? No nos dejemos llevar por las emociones, por el momento, a veces por un momento de una oportunidad, por ejemplo, financieramente terminamos enculebrados, el resto, quebramos. Hay gente que ha quebrado por un momento de una famosa oportunidad. No, es una oportunidad. Y si tú sabes, esa es la forma en que te venden las cosas, ¿cierto? Eso es ahora. No, déjame pensarlo. No, no, eso nada más es hoy. La oportunidad es hoy. Y fulano se hizo rico y fulano no sé qué cosa, y está disfrutando. Y tú dices, y después terminas en tremendo lío. Hijos del rey. Así como tú eres un hijo del rey, también Amnón lo era. Y se nos presentan oportunidades, hay necesidades, hay deseos, pero si dejamos dejar rienda suelta a esas emociones, a esos deseos, podemos terminar destruyendo nuestra vida, porque usted sabe, Amnón lo mató su hermano, y también destruyendo a gente como Tamar, inocente, y marcando toda una familia. La palabra nos habla de nuevas oportunidades. Yo cuando estaba preparando este mensaje, yo decía, pero Señora, ¿hacia dónde va? Esto conecta. Acuérdese, nuestra iglesia, el nombre que el Señor nos dio es Comunidad de Fe y Esperanza. Yo no vengo a traer palabra de condenación. Hay una porción en Deuteronomio, no la voy a leer, pero dice, frente al tema de la violación, cuando alguien violenta a una joven sexualmente, es digno de muerte. Pero el texto dice, eso está en Deuteronomio 22, pero hay una frase que me impactó, dice, y ella no es culpable. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando vemos esos cuadros de violaciones, siempre pensamos, o se ha oído, o como el del programa esa, es que ella se lo buscó, quién la mandó a estar por no sé qué cosa, quién la mandó a ponerse esos chorcitos, quién la mandó a pasarse por que hacía esas horas. Pero el texto bíblico en Deuteronomio, estamos hablando del Antiguo Testamento, no es la gracia. La misma Biblia dice, ella no tiene la culpa. La responsabilidad fue el que la violentó. Y el Nuevo Testamento, que era donde quería hacer referencia, nos habla de alguien que no lo violaron, pero lo maltrataron hasta la muerte. Y se levantó. Dios no quiere verte. Si han violentado tu vida, tu sexualidad, Dios no quiere verte destruido. Dios sabe todo lo que entra, todo lo que has sufrido, todo lo que has generado en tu vida, porque hay diferentes tipos de violencia contra uno, ¿cierto? Hay la violencia física, de la que estamos hablando, sexual, pero también hay la violencia emocional, ¿cierto? Incluso usted está hablando también, es un tema que no me llena de orgullo, la violencia espiritual, de personas con autoridad espiritual que manipulan a otros para que terminen haciendo lo que ellos quieren que hagan. Es algo que a mí personalmente me avergüenza, pero eso existe.
Y para todo eso, la sangre de Jesús nos habla de remisión, de perdón, de restauración. Tal vez hay áreas de tu vida. Yo hace años, cuando estaba en República Dominicana, una pareja que vino donde nosotros y tenían problemas de peloteras, o sea, tenían graves problemas. Y el problema es que el tipo decía, ¿hasta cuándo esta sexualidad así, pastor? No sé qué, el sexo me lo regaló Dios, ¿cómo es posible? Y cuando comenzamos a mirar, su esposa había sido violada. Y él no lo sabía. Y cuando lo supo, yo quisiera poder decirte, él pudo entenderla, no la entendió. Ah, ¿qué tanto fue eso? Eso fue hace años. Dios mío. Pero esta mujer por muchos años estuvo esperando, tal vez como Tamar, que Dios la restaurara y la levantara. ¿Sabes? Solo ese día nosotros pudimos entender por qué esos conflictos, por qué incluso a mí me llamaba la atención porque ella utilizaba ropa larga siempre. Yo le decía, bueno, sí, en la otra iglesia donde conociste al Señor utilizaban ese tipo de ropaje, pero ahora te has dado cuenta, mi esposa no se viste así, las hermanas de la iglesia no se visten así. ¿Por qué? Porque ella anda de esa forma, era ella su vergüenza. Ella todavía sentía que ella era culpable, que ella se había buscado que ese tío la hubiese violado. Y bueno, yo no te voy a decir que yo oré y se le quitó el espíritu de no sé qué cosa. No, no, amado. Pude conectarla con alguien que sí pudo ayudarla. Cuando nosotros nos regresamos de República Dominicana, estaban trabajando con ella sobre su autoestima, sobre su restauración. Las marcas que una violación deja son graves. Y estamos hablando de una violación sexual, pero hay otro tipo de violaciones de las que te he estado hablando. Hay gente que no ha querido volver a confiar en los pastores porque alguno abusó de ellos. Yo recuerdo de alguien que una vez lo fui a visitar y el niño dijo, pastor, papi, ese pastor también viene a comer aquí. Yo estaba gordito, entonces imagínate tú, la alusión como que yo me quedé como pensando y bueno, en el proceso de irnos conociendo me enteré que su anterior pastor siempre llegaba a la hora de las comidas. Ajá, el siervo de Dios, y hay que servirle la mejor comida, entonces los peladitos quedaban. Entonces el niño ya sabía que si llegaba el pastor a la hora de la comida, eso es una realidad. Solamente Jesús puede sanar esas heridas. Solamente Jesús. Y yo quiero decirte, tal vez el inicio de tu proceso de sanidad comienza hoy. Quiero que nos pongamos un momentico en pie. Quiero pedirle al Señor, tal vez hay eventos traumáticos en tu vida que tengan que ver con esto, que si Dios me permitió tocarlo, hablar de este tema, es porque hay algo que Dios quiere hacer. Tal vez hasta de pronto no eras consciente de esto. Tal vez no eras consciente de que tus reacciones tienen que ver con algún tipo de abuso. Tal vez tus problemas matrimoniales tengan que ver con alguna cosa de esta y tú no lo sabes. O si lo sabes, no lo has entendido. Hay cosas que a veces nosotros no procesamos. Yo siempre cuento mi tema de la apnea.
de sueño. Mi esposa me veía que cada ratico me dormía y me decía, oye, tú no te das cuenta, qué vergüenza. Y el tema era, no era que yo era flojo, que me gustaba dormirme en todos lados, sino era un problema físico. Recuerdo que llegué a un pastor, un profeta, Roddy Nelson se llama él, y yo cansado de ese bendito problema que tenía, me acerqué a él y le dije, Roddy, yo tengo este problema, y le conté, necesito que ores por mí. Eh, en una sesión me hicieron tragar un buche de aceite porque era un demonio que tenía aquí. Cuando roncaba, entonces la hermana dijo, yo le vi una culebra aquí metida, entonces me hicieron que me tragaron un buche de aceite y de resino, y usted sabe cuáles fueron los efectos después. Pero Roddy Nelson se echó a reír. Yo con ese dolor y ese corazón, y me dice, mi hermano, tú no necesitas liberación, tú necesitas ir donde un médico. Porque ese problema, él me dijo, se llama apnea. Ese problema se controla así y se trabaja así. Pero también en ese sentido recibí abusos. Vuelvo y te digo, buches de aceite. Y yo venía de República Dominicana, entonces eso fue un brujo haitiano que te puso no sé qué cosa, yo te veo el espíritu dormilón, que no sé qué cosa, y era un problema médico. Ese es un tipo de abuso que a veces se cometen. Pero yo quiero decirte, hoy Dios quiere comenzar, bueno, y el comentario era, mi esposa no lo entendía hasta cuando de pronto pudimos entender mejor y ella se conectó. A veces hay problemas en la familia que nosotros simplemente decimos, ¿cómo es posible que tú? ¿Cómo es posible que tú hasta el día de hoy? Y no nos conectamos con la verdadera razón de ese problema. Padre, hoy trae sanidad. Hoy trae sanidad, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte en esta hora, Señor, que rompas las ataduras, la amargura, la semilla, esa que fue sembrada de violencia, de dolor. En el nombre de Jesús, si hay alguna persona en este lugar que hay todavía recuerdos que condicionan su comportamiento, Padre, en esta hora, trae sanidad sobre esa persona. En el nombre de Jesús. Te pido perdón, Señor, las veces que de pronto yo lo he generado y no me he dado cuenta. Quita de mi boca, Señor, toda palabra violenta de juicio, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido perdón, Señor, por las veces que tal vez he desatendido, me he hecho el de la vista gorda, Señor, cuando he visto algún tipo de abuso, Señor. Padre, oramos por nuestros hijos, Señor. ¿Cuál es la simiente que hay en su corazón? Oramos, Señor, para que tú arranques toda simiente de violencia. Ahora tú nos has regalado el Espíritu Santo que nos regala gozo, amor, benignidad, dominio propio. Padre, que este fruto florezca, germine dentro de nuestros corazones. Estoy viendo así como está la rosa, pero veo el tallo, las espinas. En el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad, Señor. Gente que ha sido herida, trae sanidad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se cierra toda herida que se ha contaminado. En el nombre de Jesús. Hay alguna persona que está sintiendo como un aguijón. No te asustes, no es que te está dando ni un infarto ni nada. Dios está sanando eso. Dios está sanando eso. Se va toda opresión. Hay personas con opresión en el pecho. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, estás liberándolos de toda opresión. De toda opresión. Puedes decir conmigo, Señor Jesús, por tu sacrificio que me liberó, que rompió toda maldición sobre mi vida y sobre mi familia. Soy libre. Recibo los beneficios de la cruz, que es sanidad y libertad. En mi mente, en mi corazón y aún en mi cuerpo.
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, amados, quiero recordarte algo. Si no has abierto tu corazón a Cristo Jesús, este es el tiempo. Hoy es el día. Si no sabes dónde será tu eternidad, este es el tiempo de tomar esa decisión. Usted sabe, esta semana estuve oficiando un sepelio de un tío en Barranquilla y yo les decía, a mí me gusta ya los sepelios y predicar porque ahí va gente que nunca iría a las iglesias y me toca recordarles, amados, tu decisión de la eternidad es ahora, en vida. Ya después no va en rezo, ni culto, ni misa, ni nada de eso. Tu decisión para la eternidad es ahora. Y tal vez hoy puedas también decir, Señor, yo quiero decidir mi eternidad, pero la quiero decidir contigo, en tu reino. Y para eso tienes que abrir tu corazón y decir, Señor Jesús, di conmigo, Señor Jesús, te abro mi corazón, entrónate en mi vida, transfórmame por tu Espíritu Santo y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida.